sed bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, aunque en realidad no va a ser tan nuevo. Vamos a resolver el examen de selectividad de física de 2017, en junio, la opción A. Ya lo subí hace unos meses, pero resulta que cometí un par de errores a la hora de resolverlo. Algunos de vosotros me lo habéis hecho notar mandándome mensajes, lo cual agradezco un montón. Y he preferido borrar ese vídeo y volver a hacerlo. Normalmente si cometo un error en un vídeo lo suelo dejar abajo indicado, pero si es más de un error, pues prefiero eliminar ese vídeo del canal y hacerlo de nuevo como va a ser el caso. Bueno, aquí tenemos el examen que vamos a resolver, que consta de 4 preguntas, que podéis ir viendo ahí. Bien, vamos a empezar con el ejercicio 1. Se nos dicen dos partículas de masas m y 2m se encuentran situadas en dos puntos del espacio separadas a una distancia d, como he indicado ahí. ¿Es nulo el campo gravitatorio en algún punto cercano a las dos masas? Pues sí. Fijaros que una masa m en un punto del espacio creará un campo gravitatorio que tendrá la dirección de la recta que une la masa y el punto y el sentido apuntando hacia la masa. Este será siempre el campo gravitatorio que cree una masa en un punto cualquiera del espacio. Es decir, las masas m y 2m pues crearán, vamos a llamarle por ejemplo, masa 1 a este, masa 2. Habrá un punto en el interior al segmento que une los puntos donde están situadas las dos masas, tal que el campo que genere la masa 1 sea de esta forma y el que genere la masa 2 sea de esta forma. Cuando tengan igual módulo, dirección y sentido opuestos, en ese punto podremos garantizar que el campo total será 0. El módulo del campo que crea la masa 1 en el punto este de aquí sería, vamos a llamarle por ejemplo distancia x a esto, y obviamente esto sería d menos x, esta distancia de aquí. Entonces sería g, la constante de gravitación universal, por la masa m dividido entre la distancia que sería x al cuadrado. El campo que crea la masa 2 sería g por la masa 2, que sería 2m, dividido entre la distancia que es d menos x al cuadrado. Para que se anule el campo, los módulos han de ser iguales, es decir, g sub 1 ha de ser igual a g sub 2. El módulo estamos hablando, es decir, g m partido x cuadrado tiene que ser igual que g 2m partido por d menos x al cuadrado. Se nos van las m's y las g's, paso para allá multiplicando y este también para acá, y tendré que d menos x al cuadrado ha de ser igual a 2x cuadrado. Este pasaría multiplicando al 2. Desarrollamos como cuadrado de una diferencia, cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo, eso ha de ser igual a 2x cuadrado. Me lo traigo todo para acá para plantear una ecuación de segundo grado y tendremos que 2x cuadrado, bueno, menos x cuadrado me quedaría x cuadrado nada más, este pasa sumando, más 2dx, y este pasaría restando, menos d cuadrado igual a 0, en donde x sería igual a, como es una ecuación de segundo grado, la resolvemos, menos b, menos 2d, más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, 4d cuadrado, menos, por menos se va a transformar en más, 4ac, sería 4d cuadrado, dividido entre 2, ¿vale? Esto me quedaría menos 2d más menos 8d cuadrado, que sería, bueno, dejamos 8d cuadrado con raíz dividido entre 2. Sigo por aquí, tendríamos menos 2d más menos 8, lo puedo poner como 2 raíz de 2, y me quedaría 2 raíz de 2d, porque el cuadrado sería con la raíz, dividido entre 2. Se me van los doses y esto me quedaría igual a menos d más menos, se me va el 2, raíz de 2d. Bien, descarto el caso negativo porque d menos x, porque x solamente es una distancia
y entonces me quedaría que x es igual a menos t más raíz de 2d, es decir, a t que multiplica a raíz de 2 menos 1. Lo podemos poner así. Bien, es decir, cuando la distancia x sea d por raíz de 2 menos 1, entonces podremos garantizar que en ese punto el campo gravitatorio se anulará. ¿De acuerdo? Entonces sí que existe un punto del espacio donde se anularía el campo gravitatorio, que sería aquel en el que la distancia sea esta. Luego se nos pregunta si hay algún punto donde el potencial gravitatorio, algún punto del espacio donde se anularía el potencial gravitatorio. De la misma forma que hemos visto que hay un punto donde se anula el campo gravitatorio, veremos que no hay ninguno donde se anule el potencial gravitatorio, sencillamente porque si tenemos una masa, crea un potencial en todo el espacio que vendría calculado como menos g, la constante de la gravitación universal, por m, por la masa que lo crea, dividido entre r, siendo r la distancia entre el punto donde está situada la masa y el punto donde estamos considerando el potencial. El potencial es una magnitud escalar, entonces, y además es siempre negativo para cualquier masa. Entonces, en cualquier punto del espacio, el potencial creado por estas dos masas será la suma de dos cantidades negativas. Eso nunca va a ser cero, con lo cual no se va a anular nunca el potencial en ningún punto del espacio. Con esto hemos terminado ya el apartado A. Bueno, en un apartado B se nos dan dos masas, M1 y M2, ambas de 10 kilogramos, situadas en el origen de coordenadas en el punto 0,4, y se nos pide calcular el campo gravitatorio. Representa un esquema, el campo gravitatorio que crea en el punto 2, 2, en este punto de aquí, en el punto P. ¿De acuerdo? El campo que cree la masa 1 en el punto P tendrá la dirección de ambas, de la recta que une ambos puntos, el 0, 0 y el 2, 2, pero el sentido siempre apuntando hacia la masa. Este sería, vamos a llamarle el G sub 1. Análogamente, el que cree la masa 2, además por simetría va a ser igual porque está a la misma distancia, son las mismas masas, pues será exactamente igual el módulo, pero apuntando hacia la masa 2. Este sería el G sub 2. Se nos pide, bueno, el campo total será la suma de los dos. Vamos a calcular el G sub 1, que sería pues, el módulo de G sub 1, y vamos a llamarle vector U sub R. El vector U sub R va a ser un vector que tenga esta dirección y sentido, pero unitario. Y análogamente el U sub S va a ser un vector para allá. Va a tener la dirección que une el punto P y el punto 0,4, el sentido hacia la masa 2, pero un vector unitario. Por lo cual podemos decir, tal y como está el dibujo, que el campo G sub 2 lo podemos calcular como su módulo por el vector U sub S, tal y como está el dibujo. Vamos a calcular los módulos. El de G sub 1 lo calcularemos como G por la masa 1 dividido entre la distancia 1 al cuadrado. Habría que calcular primero la distancia que hay entre el punto P y en realidad cualquiera de los dos puntos estos, el 0, 0 o el 0, 2, porque en realidad va a ser la misma. Para calcularlo, fijaros que si yo tengo aquí el punto P, la distancia esta es 2, este sería el origen de coordenadas, la distancia es 2 y esto es lo que yo quiero calcular, la d sub 1. Aplicando el teorema de Pitágoras, la distancia d sub 1 sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, es igual a raíz de 8 metros. Por lo cual, G sub 1 sería 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado por kilogramo menos 2 por la masa 1, que son 10 kilogramos, dividido entre la distancia 1 al cuadrado, que en este caso sería raíz de 8 metros todo al cuadrado. Bien, eso sale 8,34 por 10 elevado a menos 11 newton por kilogramo menos 1. Obviamente va a ser igual también a G sub 2. Porque el módulo me refiero, porque están a la misma distancia y las masas son iguales. Por lo cual, el módulo tanto de G sub 1 como G sub 2 ya lo tenemos. Nos falta calcular U sub R y U sub S. U sub R es un vector unitario en esta dirección y sentido.
Entonces, yo considero, por ejemplo, este vector, que sería, si tomo el vector P, voy a llamarle al origen de coordenadas O, el vector PO, que sería coordenadas de O menos coordenadas de P, es decir, 0, 0 menos 2, 2. Es decir, sería el vector menos 2, menos 2. Si lo que quiero obtener es un vector unitario con esa misma dirección y sentido, el U sub R, lo único que tengo que hacer es dividir el vector PO entre su módulo. El módulo de este vector sencillamente sería raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que es 4, más menos 2 al cuadrado, es decir, raíz de 8. Por lo cual, el vector U sub R sería menos 2 partido por raíz de 8, que lo puedo poner como 2 raíz de 2, coma, menos 2 partido por raíz de 8, que sería 2 raíz de 2. Es decir, el U sub R sería el vector menos raíz de 2, que se me van los 12, y racionalizando me quedaría menos raíz de 2 partido por 2, coma, menos raíz de 2 partido por 2. Con lo cual, el vector G sub 1 lo puedo poner como su módulo 8,34 por 10 elevado a menos 11 por el vector U sub R, que sería menos raíz de 2 partido por 2, coma, menos raíz de 2 partido por 2. Todo, lógicamente, Newton partido kilogramos, que serían las unidades del campo gravitatorio. El vector G sub 2 necesitaríamos calcular U sub S. Vamos a llamarle, por ejemplo, aquí punto Q al punto 0,4. Podemos ver que el vector PQ no sería otro que el vector Q, es decir, 0,4 menos P, que es 2, 2. Eso me daría 0 menos 2 menos 2, 4 menos 2, 2. De nuevo, el vector U sub S lo vamos a calcular como el vector PQ dividido entre su módulo. Es decir, menos 2, 2 entre el módulo, que es raíz de 8 también, es decir, 2 raíz de 2. Eso me quedaría que el vector U sub S sería igual a menos 2 partido por 2 raíz de 2, 2 partido por 2 raíz de 2. Simplificando los dos y racionalizando, me quedaría menos raíz de 2 partido por 2, coma, raíz de 2 partido por 2. Con lo cual, el vector G sub 2 lo podremos poner como 8,34 por 10 elevado a menos 11. En este caso sería menos raíz de 2 partido por 2, coma, raíz de 2 partido por 2 en Newton partido por kilogramo. Fijaros que esto lo puedo poner así: 8,34 por 10 elevado a menos 11, raíz de 2 partido por 2, que multiplicaría a menos I menos J. Y este me quedaría como 8,34 por 10 elevado a menos 11, raíz de 2 partido por 2, que multiplicaría a menos I más J. Si yo sumo los dos vectores, el campo total en el punto será la suma de G sub 1 más G sub 2. Pero fijaros que al sumar tendría 8,34 por 10 elevado a menos 11, raíz de 2 partido por 2, menos J, y lo mismo más J, es decir, se me va la componente J, cosa que ya sabíamos del dibujo. Os dije al principio que esto iba a tener así dirección menos I, ¿no? Dirección del eje X, pero decreciente. No ha salido, lógicamente, haciendo cuentas. Entonces, el sumar será sumar dos veces esta cantidad con signo menos, es decir, sería menos 2 veces por 8,34 por 10 elevado a menos 11, raíz de 2 partido por 2, dirección I. Pero este 2 se me va con este. Haciendo cuentas tendremos que el campo total en el punto sería menos 1,18 por 10 elevado a menos 11, dirección I, Newton partido kilogramo, que era el campo total pedido en el ejercicio 1. Esto se podría haber hecho también por componentes. De hecho, en el otro vídeo que subí lo hice así. Cada uno calcula la componente X y la componente Y. Al final el resultado tiene que ser el mismo. ¿De acuerdo? Con esto hemos terminado el ejercicio 1.
Bien, vamos a intentar resolver el ejercicio 2. Se nos dice, un haz de electrones atraviesa una región del espacio siguiendo una trayectoria rectilínea. O sea, va por aquí siguiendo una trayectoria en principio rectilínea uniforme. Llega a una región del espacio, esta de aquí, donde hay un campo electrostático uniforme. Entonces, ¿es posible deducir algo acerca de la orientación del campo? Pues sí. Fijaros que la fuerza sobre una carga que ejerce un campo eléctrico viene dado por el producto de Q por el campo eléctrico. Q es una magnitud escalar y de aquí lo que podemos deducir es que si la carga es negativa, como es el caso, es un electrón, en el caso de un electrón, la fuerza va a ser igual a menos la carga por el campo electrostático, en el caso menos la carga del electrón voy a poner. Como es negativa, podemos garantizar que la fuerza del campo eléctrico tiene la misma dirección, pero aplicado en sentido contrario. Si la trayectoria que sigue es rectilínea, necesariamente la fuerza ha de tener la misma dirección que la velocidad, porque si no, si la fuerza, por ejemplo, si al entrar aquí la fuerza tuviera una componente vertical, haría que esto siguiera una trayectoria parabólica, cosa que nos dicen en el ejercicio que no ocurre. Sigue un movimiento rectilíneo. Entonces, la única posibilidad es que la fuerza sea paralela al campo eléctrico, o antiparalela, es decir, la fuerza ha de tener la misma dirección. Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o uniformemente retardado, según. Al ser un electrón, cuando tengamos aquí el electrón, imaginemos que es este. Si el campo electrostático tiene esta dirección, la fuerza aplicada vendrá para allá. Por lo cual será un movimiento uniformemente retardado. Pero en cualquier caso un movimiento rectilíneo, que es lo que se nos dice en el ejercicio. Podría ocurrir también que el campo electrostático tuviera esa dirección, en cuyo caso la fuerza iría para allá, al tratarse de una partícula negativa sobre la que está aplicada. Y tendríamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una aceleración positiva. ¿De acuerdo? Pero seguiría un movimiento rectilíneo. Se nos pregunta también repetir el razonamiento para un campo magnético. Bien, la fuerza que sobre una carga ejerce un campo magnético viene dado por el producto de QV vectorial B. Es decir, la fuerza siempre va a ser perpendicular al plano en el que estén el vector velocidad y el campo magnético. Vamos a fijarnos un poco en esta fuerza. En el caso en que el vector velocidad de la partícula sea paralelo al vector campo magnético, este producto vectorial lógicamente va a valer 0, por lo cual la fuerza aplicada será 0 y la partícula continuará con el movimiento rectilíneo uniforme que tenía antes de entrar en la región. Por lo cual, para que la partícula continúe con un movimiento rectilíneo uniforme, la condición sería esto, que V sea paralelo a B. En cuyo caso, la fuerza aplicada mientras atraviesa el campo, es decir, si esa es V, pues que el campo magnético, por ejemplo, vaya para allá. Me da igual el sentido, también para acá ocurriría lo mismo. Y entonces la partícula, al entrar aquí, pues seguiría con un movimiento rectilíneo uniforme y saldría de la región con la misma velocidad con la que entró, describiendo un movimiento rectilíneo uniforme. A diferencia, en el caso del campo eléctrico, el movimiento era rectilíneo pero uniformemente acelerado. Aquí es rectilíneo uniforme, no hay fuerza sobre la partícula si se cumple esta condición. Cualquier otra condición, si esto no es cierto, pues sí que aparecerá una fuerza sobre la partícula y no describirá en ningún caso movimientos rectilíneos al atravesar la región. Y con eso hemos terminado el ejercicio 2A. Bueno, en un apartado B se nos dice que una bobina de 10 espiras circular de 15 centímetros de radio, 0,15 metros, lo he puesto ya en unidad del sistema internacional, está situada en una región en la que existe un campo magnético uniforme que viene dado por esta expresión, cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con el eje de la bobina. O sea, el campo magnético formaría un ángulo de 30 grados con el eje. La resistencia es 0,2 ohmios de la bobina, entonces se nos pide calcule el flujo del campo magnético a través de la bobina en función del tiempo y la intensidad de la corriente que circule por ella en t igual a 3 segundos. Vamos a calcular el flujo del campo magnético.
Bien, a lo largo de una bobina el flujo lo podemos calcular como el producto de n, el número de espiras, por b, el campo magnético, por s, la superficie, que habrá que calcularla de cada espira, por coseno del ángulo que forma el campo y el eje de la bobina. Entonces vamos a calcular la superficie que nos va a hacer falta. Como tenemos un círculo de 0,15 metros de radio, la superficie sería pues, pi por r al cuadrado, es decir, pi por 0,15 al cuadrado. Eso nos da 0,0225 pi metros cuadrados. Bien, lo dejamos ahí. Poniendo números aquí, esto será número de espiras 10 por p, que sería 2 coseno de 2 pi t menos pi cuartos por s, que es 0,0225 pi por coseno de 30. No me cabe casi aquí, justo. Bien, he hecho las cuentas con la calculadora y todo eso me da un flujo de 1,224 multiplicado por esto de aquí por coseno de 2 pi t menos pi cuartos, y como es un flujo pues será en Weber. Bien, se nos pedía también en t igual a 3 segundos calcular la intensidad de la corriente que circula por la espira. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la fuerza electromotriz, que sería igual a menos la derivada del flujo con respecto del tiempo en t igual a 3 segundos, claro, lo tenemos que hacer. Vale, pues lo que vamos a hacer, derivamos el flujo con respecto del tiempo y ello me dejaría 1,224, derivada de esto sería 2pi, por 2pi, derivada del coseno es menos seno, entonces pongo seno de 2pi t menos pi cuartos. Esto hay que evaluarlo lógicamente en t igual a 3 segundos. La fuerza electromotriz para t igual a 3 segundos sería igual a menos 1,224 por 2pi por el seno de 3 por 2, 6pi, que serían 3 vueltas, o sea, nada, no lo tengo en cuenta, por el seno de menos pi cuartos, menos pi partido por 4. Hacemos las cuentas. A mí eso me da 5,438 por 5,44 voltios. Esa sería la fuerza electromotriz inducida en la bobina en el instante t igual a 3 segundos. Pero se nos pedía la intensidad de la corriente. Entonces utilizamos la ley de Ohm, en donde la intensidad sabemos que es igual a V partido por R. V sería la fuerza electromotriz, 5,44 voltios, entre la resistencia que me la daban por aquí, 0,2 ohmios. Eso me da 27,2 amperios, que sería la intensidad de la corriente pedida. Con esto hemos terminado el ejercicio 2. Bueno, vamos a intentar resolver ya el ejercicio 3. El apartado A es más bien teórico, porque se nos dice: explique la naturaleza de las ondas electromagnéticas e indique las distintas zonas en las que se divide el espectro, indicando al menos una aplicación de cada una de ellas. Bien, voy a ser muy rápido porque en cuestiones teóricas, como ya he dicho muchas veces, no me quiero explayar demasiado, solo podéis mirar en los apuntes y ya está. Las ondas electromagnéticas se pueden entender como un campo eléctrico oscilante en una dirección perpendicular a un campo magnético, es decir, tenemos dos campos, un campo eléctrico y uno magnético, oscilando en direcciones perpendiculares y a su vez perpendiculares ambas a la dirección de propagación de la perturbación. Con respecto a las distintas zonas en las que podemos dividir el espectro, pues lo he dibujado aquí. Tendríamos para frecuencias más bajas o longitudes de onda más altas las ondas de radio, microondas, infrarrojos. Según vamos aumentando la frecuencia, tendríamos aquí el espectro visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma, que serían los de más alta frecuencia o más energéticos también. Con respecto a aplicaciones, pues ondas de radio, pues comunicaciones de radio y televisión, microondas, pues los propios hornos estos que utilizamos, ¿no?, para calentar los alimentos, infrarrojos, se me ocurren las cámaras de visión nocturna,
Del espectro visible, una bombilla, por ejemplo. Radiación ultravioleta, pues las máquinas estas bronceadores que utiliza la gente para ponerse a morir en invierno. Rayos X, una radiografía, sería un ejemplo de aplicación de radiación en este espectro de rayos X, y rayos gamma se suelen utilizar en medicina para tratamiento de zonas tumorales. Se bombardean con rayos gamma y se trata de eliminar el tumor. Y esto prácticamente es lo que voy a contar del ejercicio del apartado A. Bueno, vamos ya con el apartado 3B. En él se nos dice que una antena de radar emite en el vacío radiación electromagnética de longitud de onda de 0,03 metros. Penetra en el agua con un ángulo de incidencia de 20 grados con respecto a la normal. Se nos dice que la velocidad en el agua se reduce al 80% de la velocidad en el vacío. Nos piden calcular el periodo, la longitud de onda en el agua y el ángulo refractado. Al pasar la radiación de un medio a otro, no cambia la frecuencia, sí que cambia la longitud de onda, pero la frecuencia permanece constante, por lo cual vamos a calcular la frecuencia de la radiación, que la frecuencia pues será la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Es decir, cuando estamos en el aire, la velocidad de la luz sería 3 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1, dividido entre la longitud de onda, que es 0,03 metros. ¿Da metros? Bien, 3 entre 3, 1, y me quedaría pues 10 elevado a 10 segundo a menos 1 o hercios, que sería la frecuencia de la radiación en cualquiera de los dos medios, porque no cambia. El periodo tampoco va a cambiar, porque el periodo, cuando estemos en el agua, que es el que nos han pedido, sería 1 partido por la frecuencia. Es decir, 1 partido por 10 elevado a 10 hercios o segundo menos 1, eso nos da un periodo de 10 elevado a menos 10 segundos. Con respecto a la longitud de onda, esta sí que va a cambiar en el nuevo medio. Será la velocidad en el agua dividido entre la frecuencia. La velocidad en el agua nos han dicho que era 0,8c, o sea, 0,8 por 3 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1, dividido entre la frecuencia que vimos que era 10 elevado a 10 segundo menos 1. Eso me da 0,024 metros, que sería la nueva longitud de onda de la radiación en el agua. Se nos pide también el ángulo refractado. Para ello vamos a utilizar la ley de Snell, que nos dice que, en este caso, n del aire, seno del ángulo incidente, la hemos llamado alfa sub i, va a ser igual al n del agua, seno del ángulo refractado. Despejando el ángulo refractado, este pasaría dividiendo el seno como al coseno. Tendremos que el ángulo refractado sería igual al arco cuyo seno vale n del aire, seno de 20, el índice de refracción del agua. El índice de refracción del agua lo tenemos que calcular. Siempre será el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad en el medio, en este caso en el agua. Es decir, c y la velocidad en el agua, que nos dijeron que era 0,8c. Esto me da 1,25, si no me equivoco yo. Por lo cual, ya podemos hacer las cuentas. Alfa sería el arco cuyo seno vale índice de refracción del aire 1 por seno de 20, dividido entre índice de refracción del agua 1,25. Hacemos esas cuentas con la calculadora y eso me da un ángulo refractado de 15,88 grados. Y con esto hemos terminado el ejercicio 3. Bueno, pues vamos a resolver ya el apartado 4. Un apartado A es teórico, por lo cual voy a ir muy rápido. Describe brevemente las interacciones fundamentales de la naturaleza, compare su alcance e intensidad. Bien, hay 4 grandes interacciones fundamentales en la naturaleza, que son la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Con respecto al alcance, tanto la gravitatoria como la electromagnética tendrían un alcance infinito. La fuerza nuclear fuerte es la responsable de la unión entre nucleones dentro de un núcleo, de protones y neutrones, por lo cual su alcance no puede ir mucho más allá. Estamos hablando del orden de 10 elevado a menos 15 metros.
La nuclear débil es la responsable, por ejemplo, de que un protón se transforme en un neutrón emitiendo un electrón y un antineutrino. Lo que ocurre es que un protón estaría formado por dos quarks up y uno down. Esto sería un protón. Un neutrón está formado por dos quarks down y uno up. La fuerza responsable de que un quark up se transforme en un quark down, es decir, que un protón se transforme en un neutrón, sería la fuerza nuclear débil. Son de muy corto alcance, estamos hablando en el interior de nuclear, fuerza en el interior de nucleones, hablaríamos del orden de 10 elevado a menos 18 metros. Decir, bueno, por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte solamente opera entre un nucleón y los colindantes, pero también es muy curioso porque si se aproximan demasiado dos nucleones, la fuerza es repulsiva. Eso hace que no se colapsen los núcleos. Con respecto a la intensidad, si le llamamos, por ejemplo, 1 a la intensidad de la fuerza electromagnética, la fuerza gravitatoria es tremendamente poco intensa, es la más débil de todas. Hablaríamos del orden de 10 elevado a menos 35 veces. ¿Eso quiere decir que no sea importante? No. Quiere decir que para que se ponga de manifiesto la fuerza gravitatoria se necesitan masas muy grandes, del orden de planetas, de estrellas, de satélites, porque si yo calculo, por ejemplo, la fuerza con la que se traen dos elefantes separados medio metro, veo que es prácticamente irrisoria, es decir, la puedo despreciar por completo. Es una fuerza de muy poca intensidad. La nuclear fuerte es la más intensa de todas. Si la fuerza electromagnética es de una intensidad 1, pues esta sería unas 100 veces superiores. Fijaros que, por ejemplo, en el núcleo de un átomo lo que tenemos son protones y neutrones, pero los protones son cargas positivas y las cargas positivas, cargas del mismo signo, se repelen, entonces tenderían a disgregarse, ¿no? a que desaparezca el núcleo. El hecho de que el núcleo se mantenga unido es gracias a la fuerza nuclear fuerte, que es bastante más intensa que la fuerza electromagnética. Cuando los núcleos son muy pesados, pues el uranio, el plutonio, todos estos materiales que sabemos que son radiactivos, claro, aunque es fuerte ya empieza a tener sus problemas y hace que estos núcleos sean inestables y tiendan a fisionarse, a escindirse, a separarse. La fuerza nuclear débil es del orden de 10 elevado a menos 7 veces la fuerza electromagnética. ¿De acuerdo? Y con esto hemos terminado el apartado A. No voy a decir mucho más porque tenéis en vuestros libros y apuntes mucha más información. Bueno, vamos a intentar resolver el apartado 4B. En él se nos dice que un núcleo de masa 109 UMAS tiene un periodo de semidesintegración de 462,6 días. La muestra originalmente tenía una masa de 100 gramos y actualmente solo quedan 20. Se nos pide calcular la constante de desintegración y la actividad de la muestra actualmente. ¿De acuerdo? Para calcular la constante de desintegración, lo único que tenemos que tener en cuenta es que es el logaritmo neperiano de 2 dividido entre el periodo de semidesintegración. Es decir, sería el logaritmo neperiano de 2 entre 462,6 días. Hacemos cuentas con la calculadora y ello nos da 1,498 por 10 elevado a menos 3 días menos 1. Lo que voy a hacer, la constante la voy a poner en segundos menos 1, sin más que tener en cuenta que un día tiene 86.400 segundos que tiene un día. Un día menos 1, se nos van los días y nos quedará en segundos menos 1. Hacemos cuentas. Bien, haciendo cuentas me ha salido esto, 1,734 por 10 elevado a menos 8 segundos menos 1. Tendremos que tener en cuenta que la actividad será igual a la constante de desintegración por el número de núclidos que tengamos, que habrá que calcularlo. Lo calculamos aparte. El número de núclidos lo vamos a calcular como 20 gramos que tenemos de muestra, que si lo pasamos a kilogramos será 0,02 kilogramos, entre 109 por, aquí tenemos la conversión de UMAS a kilogramos, 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos que tiene un núcleo. Haciendo cuentas, me da que tendríamos 1,0987 por 10 elevado a 23 núcleos. Sustituyendo aquí, tendremos que la actividad sería igual a 1,67
1,734 por 10 elevado a menos 8 segundos menos 1 por 1,0987 por 10 elevado a 23 núcleos. A mí me sale 1,905 por 10 elevado a 15 desintegraciones por segundo, o lo que es lo mismo, Becquerel. Y con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consecuencia este examen. Espero que os sea de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias a todos los que me hayáis visto.